Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos la saga de Swamp Thing de Martin Pasco y Tom Shades con el número 7. Yo he visto las desguajadas cuadernas de 100 destrozados barcos. Y la tapa nos muestra el escenario exacto en el que nos quedamos en el número anterior, incluso con todos estos nuevos cíclopes que se están cambiando de forma, aunque tengan la ropa de dos ojos porque eran personas normales anteriormente. Sin cambios en el equipo creativo, el cómic empieza. Donde quedamos la última vez, la mitad de los participantes de la fiesta revelando estar siendo transformados en estos tentáculos y atacando al resto. Aunque la escena es relativamente efectiva, para mí el haberla situado en una fiesta de disfraces le hace perder un poco de fuerza. Más porque los vestidos que eligieron están dibujados como disfraces baratos y genéricos. Algo más elaborado permitiría retorcer la visual hacia lo siniestro. Además la escena está muy iluminada y tiene colores muy brillantes que van en contra de la atmósfera que creo que la escena está tratando de transmitir. El hecho que parecen estar moviéndose como el profesor Zoidberg no ayuda. Mientras protagonistas y antagonistas por igual son acechados por estas cosas, vamos con Alec Holland siguiendo el rastro de los tentáculos que lo atacaron a él, notando, por el estado de la ropa desechada, que aquellos seres parecen haber crecido dentro de ellas en lugar de habérselas puesto. Se mete por los mismos ductos que sus atacantes para perseguirlos, y al final del camino encuentra en una de las paredes del barco un boquete descomunal. En lo que solía ser una fiesta, el general, sin haberse dado cuenta del truco de los protagonistas, huye aterrado y le ordena a Harry Kay que se encargue de las criaturas, dejándolo atrás con Dennis y Liz. Pero, a diferencia de Sunderland, el doctor les revela en el instante que se quedan solos que descifró a los infiltrados, dado que las pupilas de Liz ya no están dilatadas, es decir, no tenían los efectos de las drogas, y el tipo que debería estar usando el disfraz era asmático, por lo que en esta situación estaría jadeando. Demostrando qué tan poca atención presta y qué tan poco le importan sus empleados al general Sunderland. Una característica que Alan Moore va a tomar para eventualmente llevar al personaje a su ruina. Y acá van a detenernos en dos cosas. Primero, en la caracterización de Harry Kay. No solo por su corte y color de pelo, y por el hecho de que siempre está usando anteojos negros, o por lo menos casi siempre, sino también porque siempre está usando camisas con colores extraños, o tal vez hawaianas y con diseños floreales. Esto también hace que siempre parezca estar relajado, con mucha confianza en situaciones donde por ahí está en peligro. Y otra cosa es una constante en el cómic norteamericano y es el hecho de que en este momento tiene una Luger en la mano, que es un arma alemana, lo cual ya a esta altura y por la época nos define que cada vez que haya un arma alemana o rusa suele ser para un villano. Excepto que cuando parece que Harry va a abrir fuego contra los infiltrados, en su lugar les entrega el arma y les indica la dirección de los botes salvavidas. Las criaturas empiezan a romper la habitación para llegar a ellos, no dejándoles tiempo de hacer preguntas cuando empiecen a huir. La amabilidad del hombre que los estuvo persiguiendo todo este tiempo los confunde, particularmente a Dennis, que no hace mucho tiempo creyó que era su aprendiz. De todas formas, antes de separarse, el Dr. Kay les pide que lo golpeen, para hacer convincente la historia que le cuenta su jefe cuando cubre la huida de los dos, y Barclay no tiene mucho problema en acceder. Y todo el clima visual de esta toma de decisión de Dennis se refleja no solo desde el dibujo, ya que hay un zoom directo hacia sus ojos, sino también desde el color de fondo, que se va enrojeciendo a medida que parece llegar al clímax de la decisión. Es apropiado que, en este punto, la mitad exacta del primer gran arco, las alineaciones empiecen a darse vuelta. Al principio tenemos una niña, algo rara, que proteger de este tipo. Pero ahora, evidencia empieza a mostrarse de que Casey es algo más oscuro, y Kay, en estos momentos de vida o muerte, está ayudándonos. No se malinterprete, él no es una buena persona, y el cómic no era ningún intento de pretender que no lo es. Pero ya deja de ser el villano y empieza a tomar una postura más gris, a medida que ese rol pasa a otros. Es una buena forma de mantener la trama mayor en fluctuación mientras lidiamos con las menores. Algo que es necesario en una saga tan larga, no quiere sentir que las cosas no están en movimiento. Mientras los protagonistas se dirigen a los botes salvavidas, no puede dejar de preguntarse si no se habían equivocado con Harry. Pero Liz, habiendo sido raptada y entregada a un hombre que la drogó, no tiene tantas dudas. La historia de Harry es comprada por Sunderland y los de la Junta, y volvemos con la cosa del pantano, que cruza el umbral de aquel agujero para encontrarse con el origen de todos los tentáculos. Este kraken alienígena que se comunica telepáticamente con Alec. Una de las cosas más difíciles de escribir en ficción es escribir un lenguaje o dialecto ficticio, y creo que esta es una de las mejores. Se siente como que la criatura acaba de aprender el lenguaje por el cual está tratando de traducir el suyo propio. Hay veces donde tuve que releer diálogo para poder descifrar exactamente lo que quería decir. Es difícil de lograr eso sin que se sienta forzado. Creo que ayuda a que no hay jerga alguna o intento de meter palabras alienígenas. Simplemente hace juegos morfológicos o sintácticos. Otra cosa que llama la atención en el lenguaje de esta criatura es que describe muchísimo las sensaciones físicas que tiene. Eso le da un aura de
ingenuidad o desconocimiento que lo hace bastante más impredecible. Y ya que estamos hablando de la criatura, esta es una gran pantalla de título. No solo porque la criatura es conceptualmente básica pero está dibujada de manera genial, sino que presentarla de manera simétrica hace parecerla todavía más impresionante. A través de este dialecto le cuenta su origen. Un alien consciente, pero de tamaño microscópico, se estrelló en la Tierra, en el mar. Permanecieron en el fondo hasta que un bote de la compañía Sunderland se hundió en esas aguas y derramó su carga, la cual se unió con el microorganismo sintiente. Aquel barco transportaba una clase de virus herpes para experimentación. Sí, es un monstruo de herpes, ¿no te das cuenta? Un problema que tengo con esta criatura es que se parece mucho a Mangala, otro villano de la primera serie de Swamp Thing, que también era un alien que se estrelló en la Tierra y se refugió en las profundidades, de una mina en ese caso, para consumir a la gente con tentáculos que se extendían por debajo para poder crecer y regresar al espacio. Aunque Mangala era mucho más amorfo y a diferencia de este, volverá a aparecer en futuros cómics. Pero, aunque sí, para mí es un problema que dos antagonistas del mismo personaje sean prácticamente iguales, alguien que no haya leído esa serie original no lo sabría, por lo tanto no lo va a encontrar molesto. El tema principal es porque Swamp Thing actúa como si nunca se hubiera encontrado algo igual. Aunque como dijimos, la mitad de esa primera serie parece no ser vigente. Pero, volviendo al dialecto, al narrar su historia, esta criatura hablan del alien original que cayó en la Tierra como el yo, al virus con el que se fusionó como los ellos, y este ser resultante como el nosotros. Hay tanta construcción y desarrollo de una identidad en un discurso tan pequeño para un personaje tan menor. Y el análisis que se le puede hacer, incluso en lo humano. Nosotros no nos fusionamos físicamente, obviamente, pero ¿puede existir un yo sin un ellos? Si nos influencian durante nuestro crecimiento la gente a nuestro alrededor, ¿cuándo nos volvemos un nosotros? El análisis y lo que se podría hacer con este discurso siento que está casi desperdiciado en un antagonista tan menor. La criatura, que nunca recibe nombre, planea infectar y absorber a la cosa del pantano para luego desmantelar la nave y llevar los restos a una zona de construcción. Pero, con el mismo corte que se había hecho en el número anterior, Alex sangra sobre la bestia para quitársela de encima, pero le hace dar cuenta a su enemigo que sus fisionomías no son compatibles. Por lo tanto, deja de intentar absorberlo para intentar matarlo. Lo que no entiendo es cómo funciona mecánicamente. La criatura mueve los tentáculos por los ductos, se introducen en el cuerpo de una persona y luego los absorbe, o los infectan, la gente se transforma en tentáculos y luego se adhieren a la criatura principal como una rama. De cualquier forma, tentáculos y control mental da unas Starro vibes impresionantes. Una vez más con Liz y Dennis, estos llegan a los botes salvavidas, los cuales están siendo destruidos por la tripulación infectada. Así que deben abrir fuego contra ellos y refugiarse en una habitación cercana. Supongo que es la segunda de mis teorías porque ninguno de estos está conectado a nada. Así que las personas lentamente se vuelven tentáculos y eventualmente se... De todas formas, no hubieran podido subirse a ellos dado que primero deberían buscar a Alex, lo cual proceden a hacer al mismo tiempo que intentan localizar otro grupo de botes. Mientras tanto, en la República Dominicana, la junta de la compañía escapó a salvo y Harry Kay se aísla de los demás para poder comunicarse en secreto con Milton Grossman y chequear la búsqueda de Casey, la cual no está yendo bien. A través del productor Paul Feldner, la niña se comunica con el único sobreviviente del ataque mientras lo hace flotar en el aire como un títere. Ella al parecer está buscando a alguien específico. Al principio pensó que era Holland y ahora cree que es Paul, por toda la cosa de la posesión demoníaca en el cuarto número, a pesar de que este insiste que no tiene la persona indicada. Ahora Casey se dispone a hacer un viaje al lugar de origen de sus predecesores, pero necesitaba un medio de transporte. Por eso dejó que Milton se acercara. Lo que el hombre pensó que era una persecución era en realidad una trampa. Ella procede a dejar al telépata inconsciente y forzar a su títere a robar el vehículo para ella. Aunque su máscara estaba prácticamente fuera, creo que el hecho de que Casey esté desatándose contra los hombres de Sunderland primero ayuda a la transición. Como dice Paul, por ahora parece solo estar defendiéndose. Pero el hecho de que lo mantenga él cautivo y no muestre ninguna aversión a matar, empieza a mostrarle al lector las otras implicaciones. Ahora después, Milton se despierta, informa de lo sucedido a Kay y le dice que sabe a dónde se dirige la niña pidiendo reunirse con él allí. De vuelta en el barco, algo brusco y de la nada, solo explicado con un texto al costado. Liz, Dennis y la cosa del pantano se reúnen en la enfermería. No estaría tan mal si no fuera porque la última vez que los vimos estaban ambos prácticamente arrinconados, dejándonos la sensación de que nos perdimos una página donde escapaban de las bestias. Dennis teoriza que aquella célula microscópica sintiente era en realidad un tripulante involuntario.
el equivalente a un hámster de laboratorio por una raza que está intentando explorar el espacio. Pero eso no es lo importante. Las criaturas dejan atrás unas células bacterianas. Por lo tanto, de no ser destruidos completamente, e incluso si la alienígena cumple su propósito de construir una nave con los restos e irse a casa, lo que quede detrás volvería a estas aguas innavegables. Y que la tripulación de todo barco que las cruce corra riesgo de infectarse como los tripulantes y comenzará algo mucho peor. Pero hay un pequeño problema narrativo acá. Porque implican que en estas mismas aguas, en esta sección, es donde todo pasó. Donde cayó la alienígena, donde se volcaron los contenedores del virus de herpes. Pero vimos el tentáculo abordar la nave en la costa de Miami. Por lo tanto, si es cierto que donde sea que pasen estas bestias se están contaminando, ya la mitad del mar tendría que estar contaminado. Afortunadamente, el doctor también le hace un análisis de sangre a Alec después de que éste lograra comunicarse cómo logró lastimar a la criatura, y descubren que, sea lo que fuere que la cosa del pantano padece, es capaz de lastimar aún más a la bestia. Irónicamente, lo que está matando a Alec tal vez le salve la vida. Con lo que encuentran en el barco idean un explosivo rudimentario y Something se sumerge en las profundidades. Nunca explican cómo saben que la bestia ya no estaba en la pileta del barco. Y en el fondo encuentran el kraken alienígena, haciendo un giro del mito. No solo sumergiendo naves como en la leyenda, sino además usándolos para crear una nueva. Pero antes de que pueda depositar la bomba, la criatura detecta a Alec y lo toma igual que antes. Arriba en el barco, Dennis usó la sangre de Alec para crear una especie de gas nocivo que se dispersa por la ventilación, mientras Liz traba toda la maquinaria en un intento de hacer estallar el yate. Con muy poco tiempo, ellos huyen, rociando a cuanta criatura se encuentran de camino a los botes salvavidas, y tanto arriba como bajo la superficie, los navíos estallan, exterminando completamente al virulento ser. Alec logró alejarse de la detonación cortándose intencionalmente para sangrar sobre el tentáculo que lo amarraba, pero la onda expansiva lo aturdió y dejó a la deriva. Tomándole varias horas llega a la tierra más cercana, y cuando lo hace, en el minuto que recobre conocimiento, se encuentra con pterodáctilos volando sobre él y un tiranosaurio acercándose a lo lejos. Terminando el número. Es una doble parte interesante, más si como dije no conoces al enemigo previo. Podrían ser una buena preparación de la criatura no mostrándola durante todo el primer número, y guardárselo todo, sus habilidades y origen en este que están muy bien explayadas. Pero a pesar de eso, siento que la resolución en sí fue mucho más apresurada que los obstáculos anteriores. No hay una confrontación, literalmente cuando se encuentra por primera vez es la única vez que hay un diálogo entre uno de los protagonistas y esta cosa. Tampoco vemos en ninguno de nuestros protagonistas salir de las respectivas explosiones, simplemente es contado a posteriori en narración. Y por alguna razón encuentro que este doctor creando una bomba y gas nocivo a partir de esta sangre desconocida, con lo que encontró en un gabinete médico en solo unos minutos, supera un poco los niveles MacGyver de credibilidad para mí, no sé por qué. Más considerando lo que es uno de los protagonistas y con lo que estaban peleando. Respecto al dibujo, tiene la misma constancia que suele regalarnos. Se destaca por tener que diseñar y dibujar diferentes criaturas, y lo hace realmente muy bien, y por los recursos que siempre mencionamos del claroscuro para dar clima. Tal vez el color no siempre acompaña, pero en tinta hay un trabajo excepcional. Y como siempre recalcar lo interesante que manejan la anatomía de Swamp Thing y cómo se transforma en un personaje completamente diferente al resto. Este número en particular tiene un detalle que vale la pena destacar, que es que hay muchísimos cuadros con diferentes inclinaciones en su forma. Este tipo de cosas supongo que son simplemente experimentos que suelen hacer los artistas, que van diferenciando de número en número y no son parte necesaria del estilo que tiene James. Con eso dicho, pasamos a la historia del fantasma desconocido, que mantiene el equipo creativo del número anterior, a excepción del dibujo y tinta, que ahora pasa a ser de Fred Carrillo. El cómic empieza con el fantasma haciendo su usual discurso al lector, esta vez uno mucho más corto sobre la pena y el dolor, mientras una mujer, Amanda Dove, llora en su living tras recibir una carta de que su esposo murió cumpliendo su deber de policía. Un detalle en el texto que leemos en el telegrama del general Whitman es el hecho de que tiene un punto escrito como punto al final, y esto se debe a que los telegramas militares solían hacerlo en la práctica para evitar malentendidos. En el original es stop. Ella llora hasta caer dormida y en su sueño soldados de todas eras la persiguen, llamándola por su nombre mientras le piden que no los dejen. La pesadilla se transmite al mundo real, en el cual Amanda salta de su cama y sale corriendo, casi cayéndose por la ventana de no ser por la mano amiga del fantasma desconocido. Él le dice que la muerte de su novio ha despertado un tormento mucho más antiguo dentro de ella y le pide permiso para entrar a ayudarla. Ella accede, pero una tercera parte interviene y le niega acceso. La voz, la presencia, o mejor dicho, Dios. Este cómic fue escrito y publicado antes de su origen, o mejor dicho, los múltiples orígenes del fantasma desconocido que vimos en la serie de Orígenes Secretos. Pero ya estaba presente, o puede ser que por estos cómics tomaran la idea, de que el desconocido es una figura desafiante a Dios. Lo que lo hace más probable es que Mike Barr, escritor de estas historias, era uno de los escritores de aquel número de Orígenes Secretos.
Al parecer, Dios la está castigando por algún acto cometido en una vida pasada, pero el desconocido le argumenta que al ella no tener recuerdos de aquella vida, el castigo es injusto. La voz accede y manda recuerdo. Siglos atrás, durante el Imperio Romano, la que solía ser ella, forzó a su marido a luchar una guerra a pesar de que éste se oponía filosófica y moralmente. Y es en la primera batalla, al día siguiente, en la que muere. Y por esto, Dios la castigó a que en cada vida se enamore de un hombre, el cual perderá en la línea del deber. Para poder mostrarnos el flashback del recuerdo, se llega al recurso normal del ilustrador, en donde se redondean las puntas de los cuadros. Es interesante poner en contraste esto con la historia de flashbacks que suele tener Swamp Thing en sus páginas, que no usa el recurso. Aunque no está bien bajo ninguna circunstancia, no sé si manipulé emocionalmente a mi marido, merece castigo a través de los milenios y reencarnaciones. Además, también parece castigar a los pobres novios que se la pasan muriendo por algo que nadie sabe ni recuerda. Pero Dios trabaja de maneras misteriosas. El fantasma afortunadamente encuentra esto tan injusto como yo y le pregunta a la voz si hay una forma de levantar el castigo. Esta le contesta que para cerrar el ciclo, ella debe prevenir una guerra por parte del general John Whitman, el mismo que mandó el telegrama, en la isla de San Jacinto. Ella accede, el fantasma decide acompañarla y termina el número. El concepto de la historia es muy bueno y además nos permite entender que vamos a tener una doble historia continuada. Respecto al dibujo, es muy bonito y se destaca justamente por el uso de tramas de diferentes tipos, además de tener manchas de negro muy particulares que hacen que todo tenga un clima de claroscuro espectacular. Aunque ciertamente ayuda a que sea una doble parte, a diferencia de, por ejemplo, el número anterior, sigue siendo algo vertiginosamente rápida, porque incluso las dos partes combinadas siguen teniendo aún menos páginas que las primeras historias del fantasma desconocido que cubrimos. Solo tiene 2 páginas para presentar a la mujer y lo que le sucede, 2 de investigación y recién ahí nos ponemos en marcha. Podemos decir que esta primera parte es más sobre dicha investigación, pero sigue sintiéndose para mí más como preparación en lugar de una historia individual. Que solo pasa que continúa en la siguiente. No sé si me explico bien. Y la página destacada de este número es la número 15. Tenemos primero una gran ilustración de esta criatura y cuál es su plan llevado a cabo. Ya lo podemos definir por la cantidad de detalles que tiene la nave, que evidentemente es muy diferente al resto de las nuestras. Y además es en esta página donde ya podemos definir que si no fuera por la bomba no habría forma de que Swamp Thing saliera de este problema. Eso es todo por hoy, nos vemos el jueves que viene para el último de esta tanda de cómics de Swamp Thing, el cual es el número 8. Aquí está mirándote, muchacho. Donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.